En este cuarto estudio sobre Gálatas 2:20 nos enfocaremos en aquella fracción del texto donde Pablo dice: «Y lo que ahora vivo en la carne». Por tal razón, el título de este estudio es «Unidos a Cristo en nuestra experiencia». Solemos decir que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios debe fortalecernos en nuestra vida diaria. Así como nuestro entendimiento debe ser transformado, nuestra vida debe reflejar aquello, en principio evitando que el mundo nos moldee, y lo segundo, presentándonos en santidad y adoración a Dios. Y este es el orden que Pablo nos ha dado en este texto tan profundo como el de Gálatas 2:20. Primero, las verdades de aplicación espiritual, las que deben transformar nuestra mente. Pablo comienza el texto diciendo: «Con Cristo estoy», lo que nos llevó a considerar que estamos unidos a Cristo, y esta unidad es de carácter eterno, estamos con Cristo. Por tal motivo Pablo nos dirá el primer resultado de esta unión: «Estoy crucificado con Cristo». Dios ha llevado nuestro viejo hombre a la cruz. Lo que éramos sin Jesús ha muerto. El segundo resultado es que Cristo vive en nosotros. Como Cristo resucitó entre los muertos, entonces la vida que ahora disfrutamos es porque justamente Jesús vive. Santiago 1:22 dice: «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». En otras palabras, somos llamados a recibir estos beneficios y disponernos a vivir bajo los mismos. Por eso este cuarto título expresa que nuestra unión con Cristo es también en nuestra experiencia, en esta vida que tenemos en este cuerpo terrenal mientras vivimos. Debe notarse aquello que sucedió en nuestro interior. En los 6 capítulos del libro de Gálatas, Pablo hará mención a no menos de 17 beneficios que el creyente recibe como regalo, por gracia, no porque lo merezcan, no porque observen la ley o se circunciden, sino por el logro de Cristo en su muerte y resurrección. Uno de ellos está en el capítulo 1, verso 4. Dice: «El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo». La pregunta es: ¿cómo me libra Dios de este siglo malo si sigo viviendo en este mundo malo? Es claro que Pablo se está refiriendo a la influencia esclavizante que el mundo tenía sobre nosotros antes de conocer a Cristo. Por tal razón, Pablo amplificará este concepto y en una breve frase del 2:19 dirá: «a fin de vivir para Dios». Es que el resultado de todo beneficio se debe traducir en esta realidad, de que ahora nosotros debemos procurar obedecer a Dios. Pero ¿notás algo, hermano? Estas son verdades que pueden ser consideradas bendiciones recibidas por parte de Dios. Sin embargo, aunque estas son bendiciones reales, ¿son realmente útiles y aplicables en nuestra vida general? ¿No te ha pasado muchas veces que aquellas cosas que pertenecían a tu pasado sin Cristo se hacen una experiencia de vida diaria en tu presente? Como dice Matthew Henry, es cierto, el creyente ha muerto, pero sin embargo vive. Vive, sin embargo no es él, es Cristo en él. Esto refleja que hay experiencias y tensiones dentro de la vida cristiana. El tener el Espíritu Santo en nuestro ser interior es algo positivo. Pablo insiste en decirnos que gracias al Espíritu Santo nosotros entendemos la realidad de lo que Dios espera de nosotros, de la misma forma que entendemos todo aquello que a Dios le desagrada. Por eso él insiste en decirnos: lo que ahora vivo en este cuerpo. En otras palabras, el cambio espiritual que sucedió en nuestro ser interior debe traducirse en buenas obras, como las que Pablo refiere en Gálatas 6:9 o en Efesios 2:10. Lo primero que tenemos para decir es que la vida cristiana comienza en este cuerpo. Es cierto, estamos en Cristo, pero estamos en este cuerpo. Lo que también es cierto es que Cristo vive en nosotros, pero tendremos que luchar con todo aquello que se oponga a su control en nuestra vida. Pablo demostrará esta tensión de 4 formas similares. Lo primero que dice Pablo es que Cristo ha logrado nuestra paz con Dios, pero existe una batalla consciente y dura con respecto al pecado. Él dirá: el deseo de la carne es contra el espíritu. Esta no es una guerra psicológica de forma personal, sino que es un signo de pertenencia con el poder que gobierna nuestra persona. La influencia del Espíritu Santo o la de nosotros mismos en nuestros deseos pecaminosos. El espíritu y nuestra tendencia pecaminosa se oponen fuertemente, y esa oposición genera una tensión interna en nosotros que es un signo claro de la presencia de Dios en nuestra vida. El incrédulo no puede percibir las cosas del espíritu,
No lucha contra el pecado porque no lo percibe como tal, porque el único que produce esa sensibilidad es Dios. Aunque el pecado no gobierna al creyente, tiene un impulso y este debe ser resistido y entenderse como un conflicto en nosotros. Lo que hagamos demostrará a quién estamos sometidos. O gobierna Dios o gobierna lo que éramos sin Dios. Debemos ser totalmente conscientes del trabajo que hará el enemigo para tratar de mostrarnos el mal como algo legítimo y deseable. Abrir los ojos, porque el que se ocupa de la carne recibirá corrupción. Lo segundo que dice Pablo es que Cristo vive por su Espíritu en nosotros. Sin embargo, no debemos satisfacer los deseos de la carne. Esto está en Gálatas 5:16. Para Pablo los deseos de la carne están ahí. Siguen intentando tomar control de nosotros. El pecado nos engaña con satisfacción y gratificación cuando su resultado sabemos que es muerte, como dijo Santiago en el capítulo 1, verso 15. Pero gracias a Dios por la presencia santificadora del Espíritu Santo que contrarresta su influencia. Lo tercero es que Cristo nos da libertad por la presencia de su Espíritu. Pero dice Pablo que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. Es innegable la presencia libertadora del Espíritu Santo en el creyente. Hemos sido liberados para estar firmes en esa libertad. Por lo tanto, no debemos convertir ese beneficio en algo destructivo. ¿Nos imaginamos usando la libertad en contra de quien nos ha dado la libertad? Así como no te lo imaginas, Pablo quiere que entendamos lo siguiente. Es libertad espiritual, no libertinaje carnal. Por esa razón no debemos dar ocasión, no debemos permitir que la carne vaya generando estratagemas para controlar nuestra vida de forma que vivamos como si fuésemos libres, pero bajo el yugo del enemigo. Menos excusas, más dependencia de Dios. No somos autónomos, somos libres para dejarnos dirigir por Dios. Esa es la verdadera libertad. Por último, Dios crucifica nuestro viejo hombre en Cristo. Sin embargo, el cristiano debe crucificar sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pablo escribió en Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes. La derrota definitiva que Dios ha logrado sobre nuestras antiguas pasiones y deseos requiere nuestra disposición a obedecer. Esa es nuestra responsabilidad. Hay una verdad espiritual que sostiene nuestra experiencia. Así como Dios nos asiste para vencer al pecado, debemos ser activos en obedecer a Dios en esta situación. Somos responsables. Así que estas 4 tensiones que Pablo describe se resumen de la siguiente manera. La presencia del Espíritu Santo no anula nuestra responsabilidad. Aunque su presencia, es cierto, fortalecerá nuestra voluntad, Dios espera también una respuesta genuina de nuestra parte. En esta lucha, ¿quién tomará victoriosamente nuestras decisiones? ¿Cristo o nuestras viejas pasiones? Ustedes saben que en 1998 el director y productor Steven Spielberg inicia el rodaje del gran éxito llamado Rescatando al Soldado Ryan. Este es un film que relata un hecho de la Segunda Guerra Mundial, en el cual un grupo de soldados americanos reciben la peligrosa misión de encontrar a un soldado superviviente frente a la batalla. Esto ocurre en Normandía, en el año 1944. Aquel desembarco demostrará la tensión y el terror que inflige el estar en la guerra. Allí se desarrolla la historia del capitán Miller, interpretada por Tom Hanks, quien junto a los miembros del 2º batallón de los Rangers va en busca del soldado Ryan, un paracaidista interpretado por Matt Damon. Este se mantiene sobreviviente en el infierno de la oscuridad de la guerra. Ryan es un soldado como cualquier otro, sin estrellas ni medallas, con el único mérito de ser un sobreviviente. La misión de Miller será devolverlo sano y salvo a su madre, quien había recibido con anterioridad que de sus 4 hijos, Ryan permanecía vivo. Miller estará al mando de un pelotón de hombres que no entiende el sentido de sacrificar 8 vidas para salvar una. Cada imagen demuestra una sensación de cercanía presencial impresionante. La tensión es vívida y constante, a tal punto que en algunos conflictos bélicos la sangre salpica la cámara, dando una fuerte impresión de un documental de guerra en vivo. Así que la búsqueda de Ryan se da hasta el final de 3/4 partes de la historia,
por lo que uno de los soldados dice: espero que ese Ryans valga la pena y que cuando regrese a casa cure alguna enfermedad o invente una nueva bombilla de larga duración. Se escuchan otras frases como cuando un soldado dice: si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos? O cuando el soldado Jackson cita las palabras que surgen de la Biblia: bendito el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla, mi amor y mi baluarte, mi ciudadela y mi libertador, mi escudo, en él me cobijo. El sacrificio de Miller lo lleva a la muerte por el soldado Ryans. Este, ya siendo anciano, se acerca a la tumba de su capitán Miller, recordando las últimas palabras de su capitán: hágase digno usted de esto y merézcalo. Allí conmovido, Ryans está acompañado por toda su familia y llora frente a la tumba del capitán Miller y dice las siguientes palabras: mi familia ha venido conmigo, he querido que me acompañen. A decir verdad, no sabía lo que sentiría al volver aquí. Todos los días recuerdo lo que usted me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida lo mejor posible. Ojalá haya sido suficiente y al menos ante sus ojos haya sido digno y merecedor de cuanto se ha hecho por mí. Hermanos, Jesús ha ido en nuestra búsqueda. Él fue el primero en asumir la batalla contra nuestros enemigos, contra Satanás, el mundo y la naturaleza caída. Nosotros no podíamos salir de la situación. El enemigo para nosotros era muy grande, naturalmente no lo podíamos derrotar. Nuestra experiencia lo demostraba. Sin el rescate de Jesús, estaríamos en este mundo en plena derrota, en camino hacia la muerte. Pero gracias a Dios hemos tenido el mejor capitán Miller, porque su obra fue completa. Su liberación y rescate nos ha sido un beneficio transformador desde nuestro interior. Es verdad, aunque físicamente seguimos siendo los mismos, por dentro hubo un cambio, y ese cambio se expresa en una constante batalla contra los impulsos que nos quieren alejar de Dios. Jesús, a diferencia del capitán Miller, logró una victoria que puede verse manifiesta en nuestra vida. Pablo dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está garantizada, pero para eso debemos ser conscientes de la lucha que debemos batallar día a día. ¿Qué le diremos a Cristo cuando nos encontremos cara a cara? ¿Podríamos tener alguna excusa? ¿Acaso Dios nos ha dejado desamparados y sin guía alguna? Ni siquiera el soldado Ryans pondría tales razones ante su capitán Miller. ¿Qué haremos nosotros mientras vivimos entonces en este cuerpo? Los animo, hermanos, a considerar que esta batalla no nos toma desarmados. Por eso Pablo aconseja en Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Como dijo el puritano Thomas Brooks: si Dios no fuera mi amigo, Satanás entonces no sería mi enemigo. Estamos ante una realidad donde Cristo tiene que ser el estandarte fundamental. Si Cristo vive en nosotros, que Dios nos ayude a vivir rendidos a Él. ¿Se acuerdan? Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. ¿Entienden ahora lo que significa el estar rendidos a Cristo? Es claro que significa ser conscientes de su control en nuestra vida. Por eso el coro de esta canción dice: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Marco Arancibia ha preparado esta melodía para que mientras nosotros entendemos lo que hemos aprendido, podamos reconsiderar nuestra experiencia cristiana en esta vida y quizás ir a Dios en agradecimiento, otros en adoración, otros humillados diciéndole al Señor: perdóname, quiero que controles mi ser interior y que mi experiencia demuestre que vos vivís en mí. Bendiciones.